¿Y qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 7 animes isekai donde el protagonista es ultrapoderoso en un mundo medieval y mágico. Prepárense, gente, porque los animes que se vienen están buenísimos. Yo soy Luis, tu senpai, y te estaré trayendo muchos tops. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no se pierdan más recomendaciones. Dicho esto, ahora sí comencemos de una vez. Número 1. Re-Monster. Esta historia comienza con Kanata Tomokui, quien de la nada es asesinado brutalmente. Después de esto despierta y se da cuenta que renació como un horrible bebé color verde. En pocas palabras, un goblin. Al ver esto se decepcionó mucho, además que pensó que tenía que esperar demasiado para crecer. Hasta que pasando unos días ya se había desarrollado bastante. De hecho, ya tenía que conseguir su propia comida, haciendo equipo con su hermano, donde amablemente le enseña cómo trabajar en equipo, pero de pronto se da cuenta que tiene una habilidad muy rota, el cual absorbe los poderes que tenga su enemigo si es que se lo come, alegrándose de que poco a poco empezará a subir de nivel con muchas habilidades. También descubre que si llega al nivel 100 podría evolucionar a un goblin más potente, luchando a cada rato para lograrlo, conquistando a sus hermanas y el odio por sus hermanos. De hecho lo querían matar, sin embargo el prota les hace callar la boca y les demuestra quién manda. Tras varios días y mucho esfuerzo consiguió evolucionar con su equipo. A partir de ahora empezará a crecer más y viajará por el mundo cazando monstruos y absorbiendo sus poderes. De hecho, conseguirá muchas waifus por lo chetado que está, pero para que pase eso debe esforzarse más. Este será uno de los animes más gots de la temporada. Esperemos y no lo malogren. Vayan a verlo, pero ya está recomendadísimo. Número 2. Asuri Waku no Houtai Hou Skill. Meimori Touka era un estudiante normal hasta que es transportado con sus compañeros a un mundo de fantasía por una diosa, la cual quiere que sean los héroes que protejan su hogar. No obstante, no le gustan los débiles, reconociendo que el prota es de los rangos más bajos que existen, descartándolo y humillándolo. Sus compañeros inmediatamente le dieron la espalda y estuvieron de acuerdo con desecharlo. El prota, al sentir la traición de todos sus amigos, hizo una promesa, la cual es que todos se vayan a la ver, pero por sobre todo la diosa. Con esas palabras ella lo manda a una mazmorra donde nadie logró salir, dando por hecho que murió. Mientras tanto Touka decidió dar todo de sí para que en algún momento logre golpear a esa maldita diosa. Tras esto comenzará a comprender sus habilidades y empezará a subir de nivel como loco, sufriendo muchas cosas pero aumentando más su poder. En sus aventuras rescatará a una sabrosa mujer, la cual le explicará sobre los secretos del mundo y toda la información que sabe. Un anime muy bueno se acerca. Si les gustó Arifureta, pues este les va a encantar. Su fecha de emisión es desconocido, pero va a salir en este año. Esténse al tanto, o si no, léanse el manga, está buenísimo. Número 3. Meitou Isekai no Yukai Takuki. Kosu Yukawa es un chico al que le encantan las aguas termales, ya que puede encontrarlas de inmediato con una habilidad que tiene. Hasta que un día, mientras buscaba el mejor de estos, se resbaló y se cayó de un acantilado, perdiendo la vida de inmediato. Sin embargo, antes de morir, él se encontró con un santuario escondido, donde existe un ente poderoso que le permitió renacer. Ahora, con su nueva habilidad, seguirá en búsqueda de más aguas termales. Además que se encontrará con una infinidad de mujeres sabrosas. Si van a ver este anime, recuerden cerrar la puerta y que nadie los vea, porque más parece un H que otra cosa, así que vayan a verlo, estará bueno. Número 4. Drifter. Todo comienza en una guerra comandada por Shimazu Toyohisa, un guerrero especializado en la masacre de sus contrincantes. No obstante, esta vez el enemigo era muy poderoso, siendo derrotados con el tiempo. El prota, sin más que perder, hizo que su padre se retire de la batalla, y él se sacrifique para ganar tiempo y que el líder escape. No había marcha atrás y fueron acorralados y masacrados, pero en sus últimos momentos de vida derribó a su enemigo, haciendo que su sacrificio
valga la pena. Esta hazaña espantó a los enemigos y decidieron escapar para que muera desangrado. El prota al ver esto se enojó por no matarlos a todos, pero como última fuerza de su voluntad quiso volver a su hogar. Fue ahí donde apareció en otro sitio. Al parecer este es un tipo desconocido que envía a lugares distintos donde deben ir todos los caídos en batalla, enviando a otro mundo al pobre Toyohisa. Aquí descubrimos que existe una organización misteriosa que hace viajar a los guerreros por el espacio y tiempo con fines desconocidos, como pasó con el prota, encontrándose con varios tipos de las eras mitológicas. Esta es una joyita escondida que todos deben darle una oportunidad. Está muy god, recomendadazo. Número 5. Tsuyou Kougoki ga Sentai. La loca historia de la madre norteña. Todo comienza con un adolescente que era sobreprotegido por su madre, la cual sentía mucho cariño por él, tanto que a veces vamos a llegarlo a confundir, pero son detalles del anime. La cosa es que la madre poco a poco vio que su hijo ya no era el mismo que antes, y qué mejor opción para que le siga queriendo que participar en un proyecto del gobierno, la cual consistía más entre padres e hijos. El prota a los comienzos pensó que entró a un isekai y brutal donde sería el personaje principal, hasta que vio a su madre, la cual tiene un poder arrollador, ya que está casi al mismo nivel que un dios. Esto hizo que el prota se siente inútil, pero a pesar de ello intentará tener muchas aventuras al lado de su madre, o bueno, hasta que poco a poco empezarán a hacer cosas raras. También que en su camino se encontrarán con varias chicas las cuales los acompañarán en todo momento. Este es un anime un poco extraño la verdad, pero si no tienen nada más que ver y quieren ver a una MILF sabrosa, pues este anime es el indicado. Chéquenselo. Número 6. Shienmanu Inochi no Weniore wa Tateiru. Todo se centra con un estudiante llamado Yusuke Yotsuya, un chico ordinario que no tenía amigos y solo quería jugar. Su vida era monótona pero tranquila, hasta que un día, mientras estaba en el salón de clases, es transportado hacia otro mundo, donde estaban sus compañeras de clase. A un principio no entendía nada de lo que estaba pasando, hasta que ellas le explican que este es un mundo de fantasía y que deben cumplir las misiones que les otorgue un ser muy raro. Al igual que si no cumplen las misiones, se mueren. El protagonista seguía sin entender, hasta que aparece. Él explica los pasos que tiene que seguir, además que les otorga habilidades inusuales a las personas, como ser un mago, una guerrera y entre otros. Pero para su mala suerte, a Yasuke le toca la profesión de granjero, así que se las tiene que ingeniar. Ahora, con este grupo inusual comienza la caza, y como principiantes harán muchas cosas pendejas. La maga disque poderosa bota un poco de aire. La guerrera no sabe luchar. El prota al ver esto se decepciona y decide planear muchas cosas para poder subir de nivel, aunque tienen una ventaja, ya que si llegasen a morir pueden resucitar. El problema está en que si mueren todos, mueren en la vida real. Con esto en mente deben planear muy bien sus aventuras. Un anime divertido e interesante que tienen que ver. Chéquenselo. Número 7. Kenja no Deishi wo Nanoru Kenja. Esta historia comienza con un juego de realidad virtual, donde todo lo que uno puede imaginar pues es verdad. Aquí existe un jugador veterano que tiene la apariencia de un viejo mago, el cual irradia sabiduría y poder. Él formaba parte de una de las personas más poderosas del reino, siendo capaz de derrotar él solo a todo un ejército demoníaco. Además que puede controlar a 7 valquirias poderosas junto a miles de soldados, siendo nombrado el arma letal de la humanidad. Las cosas iban bien, hasta que el juego decidió ser cancelado. Como última forma de diversión, el prota decide cambiarse de personaje a una chica, cosa que lo logró. Pero el problema está en que mientras hacía eso, se quedó dormido, y al despertarse se da cuenta que el juego se volvió más realista. A un inicio estaba confundido de qué rayos acaba de pasar, pero decide no pensarlo más y aventurarse en este mundo. A los inicios fingirá ser alguien débil para no llamar la atención, hasta que nuevos problemas aparecen y como la antigua arma de la humanidad volverá a ser de las suyas. En su camino hará muchas locuras y se aprovechará de ser mujer. Este es un isekai divertido para ver si es que no tienen nada en la lista. Vayan a verlo.
Y bueno chicos y chicas, eso es todo por hoy. Gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden comentar cualquier cosa y suscribirse. Dicho esto, no se olvide de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante. Pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo video, bye.